Hay otra pregunta, ¿la planta del pistacho tolera la salinidad? Es una planta que tolera bien la salinidad, ojo, hasta cierto punto. Después de la datilera, hablo de plantas de cultivo, es la planta que más aguanta los porcentajes altos de salinidad. ¿Es conveniente realizar un análisis de suelo? Siempre. Nosotros siempre lo recomendamos por sistema y es una de las 4 áreas del diseño de explotación. Y siempre nos centramos en 4 parámetros: pH, conductividad, textura y presencia de verticillium. Si lo hay o no lo hay. Hay más parámetros que te va un análisis, pero nos centramos en estos como importantes para, digamos, conocer si es viable o no es viable. El análisis nos va a traer seguramente qué porcentajes tenemos de nitrógeno, de fósforo, de zinc, de manganeso, la MO, pero ahora, en este momento, cuando estamos en ello, lo que nos importa son estos 4 parámetros. Repito, pH, conductividad, textura y presencia o no de verticillium. ¿Ok? Ahí queda. Aquí hay otra pregunta, si mi terreno tiene verticillium, ¿lo descarto para la planta del pistacho? No, porque puedes poner UCB1 y si el porcentaje de verticillium no es bárbaro, vas a poder cultivar perfectamente el pistacho. Y nunca se nos ha dado un caso de un terreno con verticillium que no hayamos podido poner la planta del pistacho, siempre con UCB1. Tendría que haber un verticillium bárbaro, que nunca se nos ha dado el caso, pero vamos, habría que ver qué porcentaje hay, pero lo más normal es que tú puedas poner tu cultivo aún con este inconveniente, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencias hay entre las variedades tempranas y las variedades tardías? Lo he comentado antes, las variedades tempranas vamos a recoger antes el fruto y las variedades tardías pues un poquito más tarde. Normalmente se empieza de principios de septiembre y se termina, vamos, de principios de septiembre hasta mediados de octubre. Las variedades más frecuentes en España. Pues estamos hablando que Kerman es mayoritario, Sirora está apareciendo con fuerza, Larnaca, luego hay otras, por ejemplo como Adda, como Golden, como Los, pero de momento son variedades minoritarias. No nos interesa tener un mercado con una especie de, ¿cómo decirte? O cómo deciros, una especie de torre de Babel, un montón de variedades. Lo que nos interesa es tener variedades que realmente sean interesantes, o bien para industria o bien para aperitivo, y que sean variedades que ya estén contrastadas y que el mercado las acepte. Es cierto y verdad que en Estados Unidos pues Kerman es la variedad que más está, digamos, asentada y que el fruto está presente en un montón de mercados, en un montón de lugares, y si vas a Irán, pues sí que tienen un cóctel de variedades, pero al final exportan 2-3. Pero yo creo que tenemos que ir de 2 a 4 variedades máximo, y yo creo que es bueno simplificando para que el mercado no se vuelva loco. Eso sí, sectorizar lo que es, por un lado, la parte industrial y por otro lado la parte del aperitivo. Dentro de la parte industrial pues habrá unas variedades concretas y dentro de la parte del aperitivo irán de lo mismo. ¿Qué diferencias hay entre Kerman, Sirora y Larnaca? Kerman es una variedad de fruto más grande, tiene un porcentaje de abierto, digamos, menor, y luego tiene la becería. La becería es que un año produce más, otro año produce menos. Sirora, por ejemplo, es una variedad que tiene un fruto un poquito más pequeño, tiene más porcentaje de abiertos, tiene menos becería. Tanto Kerman como Sirora son variedades que van, digamos,
hacia el aperitivo. Y luego está la arnaca, que prácticamente no tiene nada de becería, es más productiva, es 100% para industria y es una variedad que cada día está más presente y que va a ser muy importante a futuro cuando empiece a haber volúmenes grandes en el mercado, sobre todo en el mercado europeo. Esta pregunta la voy a quitar porque es una pregunta que no está clara. ¿Qué marco de plantación elijo? Siguiente pregunta. El marco de plantación va en base a la cantidad de agua con la que vamos a poder contar, sumando la que tenemos en el caso de regadío y la que nos cae de media en pluviometría, y el tipo de suelo. Dependiendo de la riqueza del suelo, en resumidas cuentas, dependiendo del tipo de suelo y dependiendo de la cantidad de agua que tenemos disponible, vamos a poner un marco u otro. Pero un marco son dos cosas. Un marco es cómo disponemos las plantas y el número de plantas por hectárea. No solo es el número de plantas por hectárea, hay que disponerlas o hay que situarlas de una manera concreta para que el sol haga su presencia, para que el viento haga su presencia y para que la maquinaria, digamos, pueda trabajar con soltura y pueda ser eficiente. Puedo plantar en intensivo. Puedes plantar en intensivo siempre y cuando tengas, cuando hablo de intensivo, estamos hablando de poner un 6x3, por ejemplo, que es un marco intensivo, y esto tiene que darse dos situaciones. La primera, que hace tener al menos 4.000 metros cúbicos por hectárea y que como tienes que recoger con, digamos, la recolectora en línea, con vibrador, y digo la marca tenemos un vídeo colgado donde se ve de recoger a esta máquina y es una máquina que es muy eficiente, pero para eso hemos de tener, para que esta máquina sea amortizable, hemos de tener al menos 50 hectáreas. Si tenemos menos de 50 hectáreas esta máquina, o según vamos bajando de hectáreas, es menos amortizable. ¿Qué sucede? Que es una máquina tan grande y tan voluminosa que no es muy apta para una empresa de servicios. Lo cual, también puede darse que si tú tienes el agua y tienes 2 vecinos, 3 vecinos, que entre los 3 podéis tener 40 y tantas hectáreas, 50 y tantas hectáreas, 60 hectáreas y tenéis, digamos, las condiciones ideales de transporte de la máquina, pues perfectamente puede ser viable. Pero para un cultivo intensivo, agronómicamente es viable, porque ya os lo digo, porque yo lo he visto, y he visto plantaciones ya con años en Irán, de 6x3, de 6x2, hasta de 6x1,5, agronómicamente es viable, sin problema, ¿de acuerdo? Pero en nuestro caso, aquí en España, que no vamos a recoger el fruto a mano, sino que lo debemos recoger con máquina, porque tenemos otras condiciones diferentes a las que hay en Irán, aquí tienen que darse estas dos condiciones. Resumo: la primera, que tengamos más de 4.000 metros cúbicos por hectárea, y la segunda, que tengamos al menos 50 hectáreas para que esta máquina sea amortizable. Y vuelvo a repetir, agronómicamente el cultivo se puede desarrollar en un marco intensivo. Aquí otra pregunta: ¿qué necesidades hídricas Bueno, a ver, las necesidades hídricas para plantar el cultivo del pistacho van a ir a partir de 300, es decir, un cultivo puede ser desde secano a un regadío de apoyo, riego deficitario, un alto regadío. Desde 300 litros metros cuadrados año de pluviometría es viable el cultivo del pistacho, tal cual. Ahora, no hay que caer en la demagogia que hay, que se escucha, que el cultivo del pistacho va mejor en secano que en regadío. Eso no es cierto. Lo que es cierto es que el cultivo del pistacho es el leñoso que mejor se desenvuelve en secano. Ya está. Se desenvuelve mejor con una pluviometría baja un pistachero, mejor que un olivo, mejor que un almendro, mejor que un nogal, etc. Eso sí, ahora bien, a medida que tú le vas aportando agua al cultivo, vas a obtener más rentabilidad. Por eso hay que conocer qué pluviometría tenemos, que antes lo he comentado, qué concesión de agua tenemos o cuánta agua tenemos disponible, y en base a eso vamos a poner
un marco de plantación que es igual a una disposición de las plantas y es igual a un número de plantas. Ese equilibrio nos tiene que dar una calidad de fruto, ¿de acuerdo?, en base a los recursos que tenemos, porque el agua es el vehículo que lleva ¿qué? Lleva los fertilizantes, con lo cual el eje es el agua, todo gira alrededor del agua y en base a la cantidad de agua vamos a diseñar nuestra explotación. Planta de procesado. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cuándo he de tener una planta de procesado al menos en primera fase? Una planta de procesado en primera fase que sería lo que es pelado, lavado y secado. Es interesante o podría ser interesante a partir de 15 hectáreas. A partir de 15 hectáreas te resultaría rentable tener la primera fase y una vez que tú hayas utilizado esta maquinaria en esta primera fase vas a tener un fruto seco sin seleccionar, donde van a estar los cerrados, los manchados, los abiertos en diferentes calibres, etcétera, con una humedad del 5 al 7% y que tú este fruto, esta cosecha que ya has, procesado, que has pasado la primera fase, que es la más importante, tú la puedes guardar y puedes especular con ella. No hace falta que sea un almacén especial, un almacén normal, convencional, y tú puedes vender en noviembre, puedes vender en diciembre, puedes vender en marzo, con un tope de abril. A partir de abril ya no conviene tener este pistacho en un almacén convencional, ya o lo vendes o lo llevas a un almacén que tenga el control de la temperatura, vamos a llamarle un almacén refrigerado, no una cámara frigorífica, puede ser un almacén refrigerado, ¿de acuerdo?